ya no estamos aquí es para reconocer que solamente Él merece la gloria, la honra, la alabanza. Solamente Él merece toda la adoración. Venimos en calidad de necesitado. Yo necesito que Dios me visite. Yo necesito sentir la caricia de Dios. Yo necesito sentir el poder de Dios. Porque cuando Dios te visita, cuando Dios te toma, no hay demonio, no hay principado, no hay potestades que pueda contigo. Porque a mí me nos enseña que a la iglesia le ha dado el privilegio de estar por encima de todo principado, de toda potestad, de todo gobernante, de toda hueste satánica del mal. Te ha dado autoridad para pisar escorpiones, te ha dado autoridad para decir al demonio: soy propiedad privada. Hay una sangre que me cuida, hay una sangre que me limpia, hay una sangre que me cubre. Es la sangre vicaria de aquel que me ama, que me levanta, que me cuida. ¡Bendita sea su sangre! Esta tarde me gustaría ir despacio y les voy a hablar de algo que el Señor me hizo mucho bien unos días, compadre. Y a veces que uno se siente mimado del Señor. Yo a veces me he sentido mimado y le he dicho: Señor, me siento mimado porque todo lo que te pido me lo das. Y es un problema, porque cuando uno se siente mimado por Dios, hay a veces que tiene tanta confianza que quiere ir a su bola y Dios a veces me tiene que dejar. Y cuando uno se pega un trompazo y que va, necesito depender de ti. Y el Señor me hacía levantar por la mañana, me hacía sentir: sin la misericordia de Dios es imposible poder caminar. Escuchen bien, porque hoy les voy a hablar un poco qué es la misericordia de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: sin la misericordia de Dios. Díselo. Hoy no podrías estar en este lugar. Les voy a leer este versículo. Porque ¿cuántos siento a Dios en esta tarde? Siento a Dios en esta tarde. Escuchen bien, porque no quiero intentar no gritar. Intentar hacerlo lo más suave posible hasta que me dé los ataques esos que me entren y me pongo. Mirad. Venir aquí es precioso. Sentarse en este lugar donde se alaba a Dios es precioso. Pero saber cómo actuar para dar un culto a Dios. Porque no todas las adoraciones suben. No todos los cultos los recibe Dios. Pero dice la Biblia, escuchen bien. Así pues, dice el capítulo 12 del libro de Romanos: así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos marca cómo hacer un culto. Nos marca lo que le agrada a Dios. Nos marca cómo debemos comportarnos. Pero en el principio del capítulo 12 empieza el apóstol Pablo: os ruego. La palabra os ruego es la palabra kelao. Y ahora es para kelao, es llamar a que se acerquen a mi lado. El apóstol Pablo, cuando empieza a escribir el capítulo 12, lo empieza a escribir con una visión para hablar a los romanos cómo deben de comportarse. ¿Y cómo hace? Les llama con tanta compasión, con tanto entusiasmo, que le dice: os ruego, os suplico, porque las cosas no se pueden pedir de otra manera, no puedo exigir
exigir lo que no sientes. No puedo exigir lo que no quieres dar. Y el apóstol Pablo diría, ¿cómo puedo hacer que ellos puedan presentarse ante Dios? ¿Cómo puedo hacer que ellos puedan presentarse en un sacrificio vivo? Y empieza a decir, os ruego. El apóstol Pablo tiene que recordarles a los romanos que los primeros 11 capítulos son capítulos doctrinales, donde les enseña a Joel qué era el hombre. El hombre estaba perdido por sus pecados. El hombre estaba muerto fuera de Dios. La Biblia dice en el capítulo 3, versículo 23, José, que todos destituidos de la gloria. No había nadie, Antonio, que se acercara al Señor. Nadie. Pero dice la Biblia, pero su justificación que fue gratuita. Nos ha justificado por medio de Jesús para que nos podamos acercar a Él. El capítulo 5 empieza a hablar y decir, sois justificados mediante la fe. Sin fe es imposible darle la mano a Dios. El capítulo 6 nos habla que seguimos pecando de ninguna manera. Y el capítulo 7 dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer el mal? Y empieza la doctrina, a hablarle de la justificación, a hablarle de la santificación, a hablarle de la persona del Espíritu Santo, porque el capítulo 8 empieza a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Y empieza el apóstol Pablo a enseñar a la iglesia cómo debe de vivir. Un aplauso para el Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿cómo te ama Dios? ¿Cómo te ama Dios? Sí, aleluya. Ahora mejor. Santo es Dios. Amén. Santo es Dios. Amén. Al final predico a capela, sin mí y sin nada. Por lo tanto, el apóstol Pablo les enseñaba a los romanos, disculpadme que salga del púlpito, ¿vale? Disculpadme. A cómo deben de vivir, cómo era una vida sin Dios. Y ya cuando el apóstol Pablo le enseña lo que es la justificación, lo que es la santificación, lo que es vivir bajo el Espíritu Santo, empieza a decirle, no olvidéis que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y cuando el apóstol Pablo ya les enseña a ellos, atención, lo que verdaderamente Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Escucha bien, cuando el apóstol Pablo les enseña lo que Él ha hecho por nosotros, en el capítulo 12 cambia y dice, se acabó. Ahora nos toca a nosotros actuar por Él. Y a su nombre. ¡Gloria! Y a esa gloria. ¡Gloria! Ahora está todo perfecto. Dejarlo así que estamos bien, ¿vale? ¿Estamos aquí? ¡Sí! ¿Estamos aquí? ¡Sí! El capítulo 11 termina diciendo, toda la gloria sea para Dios. Amén. Porque no hay que alcance su sabiduría, no hay quien podamos entender y comprender sus consejos. ¿Quién puede decirle a Dios lo que debe de hacer? Por lo tanto, somos de Dios, somos para Él y la gloria es de Dios. Y ahora el capítulo 12, atención a esto, que el capítulo 12 es cuando empieza a decir cómo debemos de comportarnos nosotros. Escuchen bien. ¿Sabes que Dios te ha libertado? Nada. ¿Sabes que Dios te ha perdonado? Amén. ¿Sabes que Dios te ha justificado? Amén. Usted dirá, ¿y qué es la palabra justificación? La palabra justificación es hacerte inocente siendo culpable. ¿Y cómo me ha justificado y me ha hecho inocente? Muy fácil. Él ha cambiado tu culpabilidad por su justicia. Él te ha dicho, yo soy culpable por tu lugar, pero tú eres inocente por ponerte en mi lugar. Ha habido un intercambio. Eso es la justificación. Un intercambio. Por eso se cree que dice el 1 de Corintio, Él ha muerto por nuestros pecados, pero resucitó para justificarte, para hacerte inocente, para decirte, yo pago tu culpabilidad. Y ahora el Señor tiene que hablar y decir, ¿por qué os voy a pedir para que presentéis vuestros cuerpos? ¿Por qué? Y dice, muy fácil, atención, porque esto es terrible.
¿Y qué es la misericordia? La misericordia es el amor de Dios en acción. ¿Qué es la misericordia? La misericordia de Dios es cuando más mal está, Él acude para poder abrazar y poder entender tu situación difícil. La misericordia de Dios es la que está actuando cada día. Por eso sabe lo que dice Jeremías en el capítulo 31, versículo 3. Dice: cuando Él vino hace tiempo me dijo, con amor eterno te he amado, por cuanto prolongaré mi misericordia. Jeremías dice: el amor de Dios es eterno. Y cuando no dice solamente es eterno, la misericordia es prolongada. Es decir, que no se acaba el día de hoy. ¿Por qué? Porque dice el libro de Jeremías: si no fuese por su misericordia, hubiésemos sido consumidos por la ira de Dios. Pero dice: pero gracia, porque sus misericordias no decayeron. La misericordia de Dios no decae. ¿Y saben ustedes qué quiere decir? Que la misericordia de Dios no decae. Quiere decir que la misericordia nunca pierde sus propiedades, nunca pierde el valor, nunca pierde su fuerza. Por eso sigue diciendo: cada mañana renueva sus misericordias para conmigo, porque yo no merezco nada, pero gracias a la misericordia de Dios estoy de pie. Gracias a la misericordia mi matrimonio sigue de pie. Gracias a la misericordia de Dios mi familia sigue de pie. Y ustedes me dirán: bueno, ¿y qué hablamos de la misericordia? La misericordia es para aquellos que digan: si yo no soy digno, si yo soy malo, si yo no merezco nada, para ti. Escuchen bien. Lo voy a leer despacio, porque yo no predico, ustedes me conocen que nunca predico leyendo. No sé predicar leyendo. Necesito que Dios sea el que me dé para poder dar. Pero necesito leerles. ¿Qué significa misericordia? Escuchen bien. En hebreo es Esed, amor leal, fidelidad de pacto, bondad inquebrantable. No es una emoción pasajera, sino un compromiso activo y voluntario de Dios para con su pueblo, aunque el pueblo sea desobediente. ¿Qué es la misericordia? Que lo escuchen bien. En griego es aleo. Y escuchen, porque esto me quebrantaba. Lo compartí también con mi hija en la casa, se lo leía a mi Tatiana. Y le decía: mira, cariño mío, lo que significa misericordia. Enfatiza la compasión que siente en las entrañas, una vida profunda que lleva a Dios a actuar en favor de los que sufren. Ay, Padre. ¿Qué es la misericordia? Atención, el mensaje de la misericordia de Dios es, en esencia, la verdad del Evangelio. Es un mensaje de esperanza para los que se sienten indignos, un llamado a la humildad y una invitación a vivir a una vida transformada por la compasión divina. Es la prueba de que Dios no es solo juez justo, sino un Padre amoroso cuyo corazón se inclina a perdonar. Gloria a Dios. La palabra misericordia se parte en misericordia, habla de nuestras miserias, cordia habla del corazón. Y es que cuando habla de la misericordia tiene que intervenir el corazón de Dios en tu necesidad. Tiene que intervenir Dios para levantarte y decirte: aún no ha terminado todo. Soy el médico divino que se cura las heridas del alma. Se levantarte cuando nadie te ve. La misericordia de Dios es la que te abraza cada momento. Y el Señor me hacía entender y me decía: el pecado te produce muerte, Paco, pero mi misericordia te da vida. Por eso entiendo que es la misericordia. Dice la Biblia que ha habido un momento donde todos se han juntado y han dicho: ahora tenemos a Jesús. En el último versículo del capítulo 7, compadre, dice: y todos se fueron a su casa. Pero dice: el
el otro versículo posterior dice, pero Jesús se fue al monte. Jesús. Y cuando se fue al monte bajó. ¿Y dónde bajó? Porque tiene que bajar el templo. Y hay a veces mucho que queremos venir al templo y no pisamos monte. Y queremos gloria y no hay monte. Y queremos gloria y no hay. Para venir al templo, acuérdate, pásate un ratito en el monte con aquel que todo lo puede. Y dice la Biblia que ahora dice, tenemos a Jesús. Amén. Vienen unos hombres y le dice, Jesús, y la ponen en medio para tentar a Jesús. ¿Qué dices? Esta mujer ha sido sinvergüenza y la hemos encontrado en un acto feo. Y la ley de Moisés dice que la apedreen. Y ahora dice ellos dentro de sí, si dice él que le apedreen, dejará de llamarse el amigo de los pecadores y todos huirán de Jesús, porque dirán, quien se acerca a Jesús termina apedreado y muerto. ¿Quién se acerca si Jesús da el permiso que le apedreen? Amén. Pero los fariseos escriban, le dice, pero como diga que no la apedreen, levantaremos la voz y diremos, en contra de la ley de Moisés está. ¡Va! ¿Qué hacemos? Y Jesús, inclinándose a tierra, empieza a escribir. Y ellos, insistiendo, se levanta. Porque donde Dios se escribe, donde en el polvo de la tierra. ¿De qué está hecho el hombre? Y antes de la ley escrita, ¿qué había? La ley de la conciencia, dice la Biblia en el libro Romanos capítulo 2, versículo 15. Porque lo que no tenían ley escrita, por ley tienen sus propias conciencias. Por tanto, antes de la ley escrita, Dios puso en el hombre y la mujer inherente un regalo, una dádiva, la conciencia, que es el juez interior, que te condena cuando haces cosas malas y te elogia cuando haces cosas buenas. Por lo tanto, antes de la ley escrita está la ley de la conciencia, donde todos tenemos dentro. Y mientras estaban ellos ahí diciendo, ¿qué hacemos? Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice textualmente, y todos acusados por sus conciencias. No está la ley escrita, sino la ley de la conciencia, del mayor al menor. Pero yo le preguntaba y le decía, mujer, no dices nada. ¡Abre la boca! ¡Di algo! Y el Señor me decía, es que había veces que hablas tanto que no deja que mi misericordia actúe. Amén. Hay veces que hay que dejar que sea Dios que te justifica su tiempo. Y dice la Biblia que todos se marchan. Atención a esto. Y cuando esta mujer está inclinada esperando las piedras, siento a Dios en esta hora. Amén. Le dice el Señor, se endereza de nuevo, 2 veces se pone de pie. Y no viendo a nadie, le dice, mujer, ¿quién te acusa? Y la mujer se levanta y dice, nadie. Porque el pecado te mata. Pero has hallado los pies de la misericordia. La misericordia te da vida. Pero escuchen bien, darte vida no significa darte vida para libertinaje. Porque cuando la misericordia le dice, levántate, yo tampoco te condeno, diciendo, te puedo condenar, pero escucha bien, vete, pero no peques. Atención, la misericordia no te perdona para que peques, la misericordia te perdona para que no peques. Atención, la misericordia te abraza, pero no para consentirte el pecado. La misericordia te abraza para que te enamores de él. Porque sin él es imposible. Somos muertos en pecado, pero él te da vida. Él te da vida. Cuando lo que
Padre. te abrazará, pero te dirá no peques. Tengo un ratito más. Amén, amén. Amén. ¿Sabes lo que ha producido el pecado en nosotros? A ver si puedo entrar en el otro. Si no, lo dejo a otro día. Atención. La misericordia de Dios es por medio de la cruz. Porque ahí es donde manifiesta su amor en acción. Demostrando, muriendo en esta verdad. Somos salvos por su misericordia. Pero escuchen bien. Cuando el hombre peca, en el hombre y en la mujer hay 3 cadenas. Porque para presentar atención, dice la Biblia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y claro, el sacrificio no era vivo. ¿Cómo era un sacrificio? Un cordero degollado y muerto. Pero ahora dice la Biblia, no, vuestro sacrificio no tiene que ser muerto. Tiene que ser vivo. ¿Y por qué? Porque ¿qué produce el pecado? Muerte. ¿Pero qué produce la vida de Cristo? Vida. ¿Y ahora qué pasa cuando el hombre peca? Atención, caen el hombre y la mujer 3 cadenas irrompibles por ellos mismos. Primera cadena, la del yo. Segunda, la del mundo. Y tercera, la cadena de la carnalidad. Y ustedes dirán, ¿y cómo se rompen esas cadenas? ¿Cuál es la cadena del yo? ¿Se dan cuenta que? Atención, que viene ahora, viene un poquito de curva, me dejan ustedes. Amén. Ángel. ¿Quién viene? Adán, ¿qué has hecho? ¿Y Adán qué dice? La compañera. Ay, Adán, ¿qué has hecho? Yo. No. La compañera. ¿Qué es el yo? La cadena del yo es capaz de sentirse satisfecho echando la culpa a otro, aunque vaya a pecar él. La cadena del yo es decir, yo no, ha sido aquel, mira lo que hace aquel. La cadena del yo es defenderte siempre para tú no sentirte culpable. Pero esa cadena no se puede romper. Somos como el yo-yo, nos damos vueltas a nosotros mismos, nos rodeamos de nosotros mismos. Pero el yo no ve más allá, solamente se ve él y él. Estás siempre dispuesto a señalar a aquel y aquel y aquel y nunca aceptarás tu culpa. Pero usted debe ver cómo se rompe esa cadena. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Ya no vivo? No. ¿Ya no vivo? ¿Cristo vive? En mí. Pero no dice eso la de la Biblia, ¿no? La Biblia dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Por lo tanto, si no muero con Él, ¿cómo voy a vivir en Él? Muy bien. Para romper las cadenas del yo hay que crucificarse con Él. Y mire lo que dice la Biblia que encontraba en esta tarde leyendo, que me hacía mucho bien, y pongan atención. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y atención, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que sirvamos, para que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por lo tanto, si no permites que la cruz esté en ti, si no permites morir con Él, no puedes presentarte en vida, porque solamente puedes presentar el cuerpo en sacrificio vivo los que han muerto al pecado, pero vivo con Él. Amén.
¿Qué es la cadena del mundo? ¿Acaso el mundo es feo? ¿Es feo? No. ¿Qué es la cadena del mundo? Atención, porque quiero hablarles en este momento para que ustedes pongan atención. ¿Qué es la cadena del mundo? No es bonito ver las maravillas del mundo. Ya me gustaría a mí tener dinero suficiente para ver el mundo lo bonito que es. Pero no habla de eso. Habla de las artimañas. Dice la Biblia que el príncipe de este siglo es el demonio. Y él tiene normas en contra de la Biblia. Él está influenciando, disculparme los hábitos. Se está perdiendo la moralidad. Muy bien. Se está perdiendo el respeto. El mundo está entrando en las vidas. Es más, ustedes ven, ¿y cómo que el mundo entra? Sin darnos cuenta, estamos dejándonos arrastrar por las corrientes del mundo. Por eso el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hay otra versión que dice, no os amoldéis a las formas y a la manera del mundo, sino transformaos. Porque el que vive conforme el mundo vive, Dios no lo puede transformar. Porque el mundo lo forma y Dios no lo puede transformar. Pero si no quieres que el mundo te forme, Él está dispuesto a transformar tu vida. Amén. Y ustedes dirán, no quiero profundizar más porque quiero ir corriendo y voy a terminar. ¿Cómo se puede romper la cadena del mundo? Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, la cruz hace que el mundo muera para ti, pero tú también para el mundo. Entonces, ¿qué hace la cruz? La cruz interviene, no solamente rompiendo la cadena de tu yo, sino también la del mundo. No puedes permitir que el mundo te arrastre por donde quiera. No podemos adaptar nuestra mente al mundo. Disculparme, hoy en día la juventud con estos moldes se están desviando, se están perdiendo. No hay moralidad. El mundo está tragándose a nuestra juventud. Se está perdiendo el amor. La maldad está aumentando. Pero despiértanos de ti. Vamos a fijarnos en la cruz de Cristo. El que rompe, el que rompe, el que rompe. ¿Cuántos lo creen que digan amén? Señor. Hay a veces, mirad, en mi vida, y seguro que ustedes dirán conmigo lo mismo, no estamos viendo lo que estamos viendo ahora. Cada 3 días, 4 días, una ruina gitana. Otra muerte, otra muerte, otra muerte, otra muerte. La gente desesperada no tiene paz. Ruina tras ruina, ruina tras ruina. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Muy fácil. Que se le está dando lugar al enemigo y está destrozando. Da igual que seas ministerio, da igual que seas del coro, da igual que estés que le da igual. Contra más fuerte estés, más te ataca para intentar debilitarte. Pero con las ternuras del caballero de la cruz, no apartes tu mirada. Muere cada día, cada día, cada día, cada día, dice el apóstol Pablo. Señores, no golpeo como que golpea el aire, sino que yo me golpeo cada día, no mirando a los demás, sino mirándote a uno mismo. Que no mires a nadie, que te mires tú, que te mires tú, que te mires tú, para perfeccionarte ante la presencia del Señor. Corremos mucho peligro. Mira que el otro, que te dejes de la moto, que eres tú el problema. Amén. Les hablo de la última. Aquí viene. No sé, la cadena esta creo que, no sé si hay, pero si hay alguna,
porque también es para mí, no es para señalarte. Si esta palabra te habla, es porque Dios te da una oportunidad de que cambies. Bueno. Muy bien. No es para otra cosa, Amén. Y ahora escuchen bien, porque aquí vamos a hablar, perdonando los hábitos, ¿vale? Disculpadme. A una persona que está bebida se ve, porque va de la bala, pero una persona que guarda odio no se ve. Ah, Y que tiene celos, rencores, envidia, vanagloria, todas esas cosas no se ven. Pero qué daño produce. ¿Y sabe lo que dice el Señor, cómo romper la cadena de la carne? Dice la Biblia, esto es terrible. Y esto se lo tiene que clavar a fuego. Pero los que son de Cristo, ahí va. Esta cadena no se puede romper de otra manera. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. No puede ser de otra manera. Tienes que ser de Él. Porque si no eres de Él es imposible. Crucificar las carnes y deseo. La carnalidad es lo que uno desea. Y el deseo es el cumplimiento de tu carnalidad. Por eso dice la Biblia, si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, que dice, arráncate el ojo derecho, porque es mejor que entres al cielo sin un ojo que no te pongas en el infierno. Y que dice, perdonadme, si tu mano derecha tiene ocasión, que dice, Córtame. de caer, arráncala. Es una hipérbole. La palabra hipérbole es una exageración. Dios no quiere, Simón, que te arranques el ojo, ni que te cortes el brazo. Lo que Dios te está diciendo, mira, Simón, si con tu deseo, el que entra por tu mirada, te vas al infierno, arranca tu deseo. Mata con lo que desea, porque más vale que arranques tu deseo, que vayas al cielo, que no con tu deseo te vayas al infierno. Y si tu brazo derecho es la acción de tomar, si tomas el pecado, no lo hagas, porque más vale que no cometas el pecado, que vayas al cielo, que no te pudras en el infierno. Atención, que hizo David. David dice que los días que paseaban, que luchaban los reyes, él paseaba. ¿Y qué hizo? Dicho, pero ya que miras, párate que te digo, porque el pecado no solamente fue un toma, pero Dios da una oportunidad que dice, ya que has cometido el deseo, párate quieto, párate, no tomes lo que debes de tomar, no lo hagas, porque el que desea y toma del pecado termina, dice la Biblia, que nadie diga que es tentado por el diablo. Y decimos de Santiago, ¿cómo? Que nadie diga que es el diablo. Entonces, ¿quién es? Y tampoco Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tentar el mal. Entonces, ¿quién es tentado? Quienes somos tentados por medio de nuestra concupiscencia. Y la palabra concupiscencia significa el deseo de tu pecado. Es decir, Satanás sabe la debilidad de todos los que estamos aquí. Pero aunque Satanás sabe la debilidad, él no es. Eres tú que entiendes el deseo. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer el mal? ¿Quién? Y ahora empieza a decir, con la ley del libertad sirvo a Dios, con la ley del pecado sirvo al pecado. ¿Qué me quiere decir apóstol Pablo? Y Pablo diría muy fácil, mirad, con la carnalidad, con la herencia adámica caída que arrastro, con mi naturaleza, sirvo al pecado, pero con una renovación espiritual, con una mente renovada, sirvo a Dios. Por lo tanto, ya sé lo que debo de hacer. No puedo dejarme influenciar mi mente por causa de mi divinidad y mi carnalidad, sino que mi mente renovada tiene que controlar a la vieja naturaleza y decir, no puedes caminar en el pecado, porque el pecado es fuerte. La mente renovada te dice,
Mirad. Les digo esto, pues es que me eché, compadre, usted me conoce, y no quiero ir. Me dan un minuto. Amén. Y a ver si alguien me responde, porque otro digo, Señor, es verdad. ¿Por qué dice presentar nuestros cuerpos para Dios en sacrificio vivo? Y luego dice que es santo, apartado, agradable a Dios. Dice que es nuestro culto racional. La palabra culto racional está hablando que es lo razonable de un cristiano. Es lo razonable. Ese es nuestro culto. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabes por qué vivo? Disculpadme, porque una persona que no vive no siente, no oye, no ve, no habla. Y yo digo, un cristiano no puede vivir sin ver. Un cristiano no puede vivir sin escuchar. Un cristiano no puede sin hablar de Dios. Pregunto yo, ¿cómo estás? ¿Dónde están tus oídos? ¿Dónde está nuestra visión? ¿Dónde está nuestro tu hablar? Cuando hablamos, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿De edificación o de purificación? ¿De qué son nuestros labios? No tanto, para mí no pasaba, ¿eh? ¿Por qué? Porque también me he encontrado la situación que hablo mal de una persona. Y me he puesto a criticar y al rato me ha hecho todo. ¿Qué haces? Me ha dicho, ¿qué haces, tontorrón? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué bien estás haciendo? Dios no nos ha llamado a destrozar, ni a destruir, ni a malmeter, ni a engañar. Dios nos ha llamado a que nos conozcan por el amor. El amor. Si no estamos vivos, no puede haber amor. Un aplauso que Dios